Jesús. Dios te bendiga. Mientras buscaba la palabra ayer, pasé la tarde entera y el Señor, y finalmente Dios me dijo, oíd la voz del Señor, oíd la voz de Dios. Y vamos a hablar sobre oír la voz de Dios en este día. Y oír significa, en hebreo, shomar, que significa escuchar, entender, prestar atención y a entrar y traer consecuencias. Gloria al Señor Jesús. Y yo quiero que vayamos a Lucas 6. Lucas 6. Gloria al Señor. En el verso 46. Y aquí habla Lucas 6, en el verso 46. Entonces la palabra oír significa escuchar, entender, prestar atención. Y luego dice, y otra es consecuencias. En nuestras vidas, bendito sea el nombre de Dios, pasamos muchas dificultades, pero depende de nosotros. Dios nos ha dado a cada uno libre albedrío para decidir. ¿Verdad que sí? Hemos escuchado padres que le han dicho a hijo no vaya, no salga, y salen por encima de la palabra y luego regresan, su hijo murió. No prestó atención, no escuchó. Y aquí vemos que Jesús, en el verso 46, dice, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aleluya. Y esta palabra, cuando yo leí esta palabra, Dios me ministraba grandemente. ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? En otras palabras, porque no escucha, porque no oye. En otras palabras, porque no obedece. ¿Por qué no obedece lo que te estoy diciendo? Y eso pasa en nuestras vidas, que oímos la voz del Señor y no obedecemos. Y Dios presentó, bendito sea el nombre de Dios, 4 formas, bendito sea el nombre de Dios, que Dios le mostró. Una de ellas fue de oír la palabra. Una de ellas dice que fue junto al camino, regó la semilla junto al camino. La semilla significa la palabra. Otra de ellas fue regada junto a las espigas. Otra de ellas fue regada en los pedregales. Y por último, el que escuchó cayó en buena tierra. Y podemos identificar en nuestras vidas cuál de esas soy yo. ¿Cuál siembra de esa ha hecho en nosotros el Señor? ¿Cuál de ellas está dando fruto? ¿Cuál de ellas se está dejando ahogar por las espigas? ¿Cuál de ellas se está dejando ahogar por los problemas, por las piedras? ¿Y cuál de ellas, bendito sea el nombre de Dios, se está dejando robar la palabra por el enemigo?
Y aquí dice, Señor, Señor. Y aquí vemos que cuando dice Señor, Señor, hay personas que caminan un tiempo, como las espigas, pero dejan de obedecer, dejan de oír la palabra, dejan de guardar la palabra, bendito sea el nombre de Dios. Y él dice, y no hacer lo que yo digo. Y todo aquel que viene a mí, y aquí Jesucristo está diciendo, toda aquella persona que viene a mí, todos hemos venido a Cristo. Pero todos nosotros debemos cargar, obedecer, guardar la palabra y entender. Porque Cristo dice, aleluya, de obedecer y de consecuencia en nuestro caminar, vienen piedregales, vienen ríos, vienen viento. Y esos vientos se identifican en mi vida como yo escuché la voz del Señor. Como la voz del Señor o está obrando en cada uno de nosotros. Y esos vientos cuando soplan, dice el Señor, todo aquel que viene a mí y dice, y oye mi palabra, y oye mi palabra, y las haces, Dios dice, os indicaré a quién es semejante. Y cuando Dios habla de semejante, habla de un hombre firme. Dios no es hombre para mentir. Dios le dijo a Moisés, escoge hombre con virtudes. Y la palabra virtudes significa templanza, seguridad, permanecer, caminar en esa palabra. Y Dios le dijo que construyera el tabernáculo y le dijo, escoge hombres llenos de virtudes. Dios ha traído a esta iglesia hombres con virtudes. Estamos llenos de virtudes y no ha escogido porque Dios conoce cada virtud que hay en cada uno de nosotros. Pero el Señor dice, ¿por qué me llama Señor y no escucha? No escuchamos. Y dice, y oye mi palabra y la hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, Cristo. Y cuando vino inundaciones, el río Dios con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros somos casa del Señor. Nosotros somos la casa del Señor y Dios nos ha dado su palabra y estamos edificando sobre la roca, sobre Cristo. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestro caminar es Cristo. Y cuando escuchamos la voz y obedecemos, estamos haciendo la voluntad del Padre. Dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor. ¿Cuántas veces decimos, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor? Y lo negamos nosotros. Y no hacemos su voluntad. Si usted se lee en Mateo 7:21, dice, 20, Mateo 7:24, 7:21. Dice el Señor, aquí vemos qué tipo, cuántas personas han caído en la espiga. Y este
Este Mateo 7:21 representa las espigas. Las espigas, hermano, han sido ahogados, han caminado. Dios ha hecho milagros, ha visto sanaciones, aleluya, pero no han obedecido, no han permanecido. Cuando llegan las consecuencias, cuando llegan las dificultades, bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Dicen, gloria al Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esto podemos caminar un tiempo. Vemos que dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuántos vienen y duran un tiempo y vuelven atrás? Caminan y vuelven atrás. ¿Cuántos vienen y Dios le da un trabajo, bendito sea el nombre de Dios, y comienzan a prosperar y dejan de ir a la iglesia? Cambian la iglesia por el trabajo, no van los domingos, no van. ¿Por qué? Porque muchas veces están poniendo el trabajo, lo que está haciendo, por encima de Dios. Y eso no es oír la voz del Señor. Dios dice, amará al Señor. Y Dios nos enseña cuatro formas para entrar al reino de los cielos. Y es, primero, amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Debe amar a Dios. Segundo, aleluya, con toda tu alma. Tu alma debe desear amar, a estar en la congregación con toda tu mente y con toda tu alma. Debemos estar entregado al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Totalmente. Si usted se lee en el Salmo 122, fíjense lo que dice David. Y esto debe decirlo todo cristiano que oye la voz del Señor. En el Salmo 122, aleluya. ¿Qué dice? ¿Qué dice David en el Salmo 122? Yo me alegré con lo que me decían. ¿Qué era lo que le decían a David? Yo me alegré con lo que me decían en el verso 1. A la casa de Jehová iremos. Él está diciendo, me alegré con aquella persona que me dijeron, voy a la casa del Señor. ¿Dónde está tu gozo al entrar por la puerta del Señor? ¿Dónde está tu gozo al recibir la palabra del Señor? ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu deleite? Dice, nuestros pies, en el 2, nuestros pies estuvieron dentro de su puerta. Aleluya. Oh Jerusalén, ¿qué dice David? Wow, qué alegría, porque mis pies estarán dentro de tu puerta, mis pies estarán en tu presencia, Señor. Mis pies estarán en tu presencia. Y cuando David se gozaba, decía, wow, Señor, yo estaré en la presencia del Señor. Muchos corren de aquí para allá queriendo oír la voz de Dios. Muchos corren donde el profeta a que le profeticen. Muchos andan buscando adivinaciones, pero Dios aquí en este lugar, aleluya, quiere hacerse sentir en tu vida. Y
Y Moisés entendió lo que era estar en la presencia del Señor. Porque él le dijo, Señor, Dios iba a enviar a los ángeles con Moisés. Y Moisés le dice, no, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Yo no me muevo. Tu presencia lo es todo para mí. Oír la voz del Señor es todo. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que no nos dejan estar en la presencia del Señor? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que venimos a la iglesia y la palabra la olvidamos al salir de la iglesia? O la escuchamos y meditamos en ella en casa y al día siguiente se olvida. O venimos a la iglesia, caminamos, pero no hay frutos. Dios quiere una iglesia transformada, una iglesia restaurada. Gloria al Señor. Fíjese, dice Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subiremos a la tribu, aleluya, de Yahvé, conforme al testimonio dado de Israel, para alabar el nombre de Jehová. Para alabar el nombre de Jehová. Venimos con gozo. Cuando llegamos tarde a la iglesia, no me sienta mal nada, hermano. Pero cuando llegamos tarde a la iglesia, no estamos honrando el nombre del Señor. Y no hay gozo por llegar y entrar a la presencia del Señor. Porque si hubiera gozo, bendito sea el nombre de Dios, estuviéramos en la puerta. Dice Benny Hinn que en los años 70, cuando estaba Catherine Kuma predicando la primera vez que él fue a esa iglesia, le dijeron, cuando abra la puerta, corre. Y le dije, ¿pero por qué? Pues era porque la iglesia estaba amontonada en el frente y cuando abrían la puerta, todo el mundo corría por coger los primeros asientos. Había una necesidad, hermano, de estar en la presencia del Señor. La iglesia antes estaba cerrada, pero antes de abrir la puerta había una multitud afuera, hermano, esperando. Amar al Señor. Estar en la presencia del Señor. Que haya gozo por estar en la presencia del Señor. Que le demos el primer lugar a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Busquemos de nuevo en Lucas. En Lucas capítulo 7. ¿Lo tiene? Aquí vemos a un siervo. Había un centurión, hermano. Y esto se trata de oír la voz de Dios, porque cuando yo escucho la voz de Dios, esa voz penetra. Este centurión, bendito sea el nombre de Dios, no había tenido un encuentro con Jesús. Simplemente había oído hablar de la palabra del Señor. Había oído hablar de la palabra del Señor. Y después que hubo terminado toda esta palabra al pueblo, en Lucas 7, verso 1 dice, al pueblo que le oía. El Señor le había predicado aquí, había terminado de hablar a una multitud que le estaba escuchando, hermano. Entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó, Jesús está en este lugar. Jesús
es quien te puede devolver el gozo. Jesús es quien te puede devolver lo que el enemigo te quiere quitar, lo que el enemigo te quiere arrebatar. Y ese hombre no había ido a una iglesia, ese hombre no había tenido un encuentro, pero sí oyó de Jesús. Fíjense la diferencia. Cuando la palabra cae en una tierra fértil, hermano. Esta palabra cayó en tierra fértil y esta palabra inmediatamente dio fruto, hermano. Dice que oyó. Debemos oír lo que el Señor nos está diciendo y comenzar a escuchar y a entender y a prestar atención y a obedecer. Y él dice que oyó hablar de Jesús. Fue lo que hizo, oyó hablar de Jesús. Wow. No había tenido un encuentro con Jesús, no iba a una iglesia, solamente le bastó escuchar lo que el Señor hacía. Sana a los enfermos, resucita a los muertos, levanta a los cojos, multiplica los panes, camina sobre el agua, resucita a los muertos. Wow, este hombre. Ese es el hombre que yo necesito. Necesito a Cristo. Y oyó hablar de Jesús y le envió un anciano de los judíos rogándole que vinieses y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él un amigo diciendo: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Era tan grande la certeza que había en este corazón, que había en este hombre, que este hombre dijo: yo no soy digno. Yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Di la palabra. Di la palabra, aleluya. Riega la palabra y el Señor, wow. Es la palabra la que tiene vida, hermano. Es la palabra la que hace fructificar en nosotros. Y si la palabra no está cayendo en buena tierra, ¿qué nos está ahogando? ¿Qué nos está apartando de la presencia del Señor? ¿Quién nos está robando la palabra? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. En el 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir. Wow. Gloria al Señor. Yo no tuve ni siquiera, le dice aquí, me tuve yo por digno. Yo no soy digno de estar delante de la presencia. No hay uno digno de nosotros de estar delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que por cuanto todos pecábamos, todos estábamos apartados de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos, todos enfermos, rechazados. Y esa palabra cayó en nosotros. Y esa palabra nos ha limpiado. Dios quiere sanar la tierra. Fíjese que el Señor hace 4 tipos de terrenos. ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está en la tierra donde Dios está regando la palabra? Gloria al Señor.
Aleluya. Aleluya. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mi órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y dice, al oír, aleluya, esto Jesús se maravilló. ¿Usted quiere que Dios se maraville con usted? Escuche la voz del Señor. El Señor dice, el que oye mi voz, yo le voy a comparar a quién se parece. Y cuando habla de a quién se parece, aleluya, la Biblia dice que seremos semejantes a Cristo. Y Dios está hablando de que nuestro parecido debe ser igual que nuestro Señor. ¿A quién? ¿Cuál es tu parecido? ¿A quién tú quieres parecerte? Dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios quiere que lleguemos nos dice, le voy a comparar a quién se parece. Gloria al Señor. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al cielo, que habías estado enfermo, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios, aleluya, ha visitado a su pueblo. Aleluya. Dios ha visitado este pueblo. Mi hermano, Dios está aquí. Dios está aquí. Su presencia está aquí. Y cuando venimos a este lugar, Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Dios está aquí. Gloria al Señor. Busquemos en Lucas ahí mismo, 6:27. Gloria al Señor. Pero vosotros lo que oís, os digo, amar a vuestros enemigos y hacer el bien a los que aborrecen. Hermano, mientras venían en el camino hablábamos de Judá. Judá había propuesto vender a Jacob, a José, como esclavo. Pero luego que fue vendido, Judá no podía mirar a Israel. Tanto fue así que se apartó de su casa y fue y formó una familia y tuvo 2 hijos. Y este hombre no se perdonaba. Dios no ha perdonado, hermano. Este hombre vivía en amargura. Perdió 2 hijos, perdió a su esposa. Luego no quería darle el hijo a la mujer, Tamar. Y al final Dios permitió. Y al final él dice que Tamar fue más justa que él. Muchas veces, hermano, Dios no perdona. Pero nosotros no nos hemos perdonado. Y estamos en el caminar y hablamos de Cristo, pero aún no nos hemos perdonado. Aún no nos hemos perdonado y muchas veces tampoco
hemos perdonado a aquellos que nos han hecho mal. Y aquí dice la palabra de Dios, aleluya, pero a vosotros lo que oís. Nos está hablando a nosotros, hermano. Perdonemos. Pero perdonar de corazón, hermano. Perdonar de corazón, no de labio. No alegrándonos del mal del otro, sino reconociendo a Jesús en nuestras vidas. El Señor dice, aleluya, amar a vuestros enemigos. Una vez David Greco en una prédica decía que la unción más grande no es cuando usted sana a un enfermo, cuando Dios lo usa para sanar a un enfermo o para levantar un muerto. No, la unción más grande es cuando usted está orando por alguien que le hizo daño. Porque en ese momento, bendito sea el nombre de Dios, se está librando una guerra. Una guerra, aleluya. Y Dios, aleluya, y hay una lucha. Así como Jacob luchó en Peniel, tuvo que luchar para ser liberado de aquel hombre. Dice que pasó la noche entera, hermano, pero venció, hermano. Debemos vencer para ser limpiados, hermano. Gloria al Señor. Aborrece, bendecir a los que os maldicen y orar por lo que os calumnia. Wow, está difícil. Orar por aquellos que nos están haciendo daño. Orar por aquellos que nos están difamando. Por aquellos que nos están calumniando. Orar, dice el Señor. Verdaderamente ahí es que demostramos qué tipo de creyente yo soy. Si he escuchado la voz del Señor, si la voz del Señor está cayendo en una tierra y está obrando. Y si nos estamos comparando a Cristo cuando comenzamos a orar por aquello que nos calumnia, fue lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hace. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Si usted sigue leyendo, gloria al Señor, en el 33, y si hacer el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y esta palabra es importante, hermano. ¿Cómo yo estoy actuando? ¿Le estoy haciendo bien simplemente a las personas que yo conozco, a las personas que me rodean? ¿O estoy actuando como un hijo de Dios? Cuando perdonamos de corazón, estamos escuchando la voz del Señor. Estamos obedeciendo la voz del Señor. Fíjense, hermano. Busquemos en Lucas 8:24. Gloria al Señor. Aquí dice que los discípulos estaban en la barca. El viento lo azotaba, pero aún no había confianza plena. Dice que tenían poca fe. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos
Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. El viento y las olas escucharon la voz del Señor. Y cuando escucharon la voz del Señor, ¿qué hizo el viento, las olas? Obedecieron, hermano. Esto quiere decir que la marea estaba alta. Eso quiere decir que si la marea está alta en mi vida, que si el viento está fuerte, en el nombre de Jesús, hablemos a esos vientos, hablemos a esas mareas, porque las mareas, el mar y los vientos, cuando escucharon la voz del Señor, inmediatamente obedecieron, hermano. Obedezcamos, escuchemos la voz del Señor. Y se hizo bonanza y le dijeron, ¿dónde está vuestra Señor? Dice, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Dónde está nuestra seguridad? Nuestra confianza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué pie estamos parados? ¿A quién nos estamos pareciendo? Porque el Señor dice, le compararé a un hombre. Ese hombre Cristo, que edificó sobre la roca. Los vientos no pudieron apartarlo. Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni ninguna cosa creada no podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, del amor de Dios. Y podemos pensar qué viento nos está separando. ¿O es que no estamos escuchando la voz del Señor? Como debe ser. Busquemos en Juan. En Juan 6. En el verso 1. En Juan 6. No, en el verso 60. ¿Lo tienen? Fíjense que el Señor le estaba hablando a la persona. Dice, y a oírla. Esta gente escucharon la palabra que el Señor le había dicho, y a oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿No parece dura la palabra? Y dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ellos vieron a Cristo, en hecho lo dice que el Señor subió delante de ellos a la presencia del Señor. Vieron a Jesús cuando se iba. O sea, él le dijo, lo que le acabo de decir es nada comparado a lo que le voy a mostrar. Le voy a mostrar al Hijo del Hombre subir a la presencia del Señor. Eso es grande, hermano. Cualquiera cosa que en la tierra no es nada comparado que un día subiremos a la presencia del Señor. Gloria al Señor. Y el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Gloria al Señor. Dice en el 65, dice, ninguno dijo por eso, os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Es la palabra. Por eso vemos que muchas personas vienen a la iglesia, caminan, pero cuando comienzan a caminar y ven que tienen que, por obedecer al Señor, tienen que comenzar a dejar cosas, como tienen libre albedrío, deciden lo que está en su corazón. Y dejan de venir a la iglesia por una fiesta, por una oportunidad de una mujer por ahí, de cualquier cosa que se le pueda presentar y verlo como una oferta. Y dejamos de oír la palabra por lo que está delante de nosotros. ¿Qué hay delante de nosotros? Que nos aparta la mirada de Cristo. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso oírlo también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Cuando vemos en Samuel, en el capítulo 17, vemos dos tipos de personas. Vemos un pueblo que no escuchó la voz del Señor. Y vemos a David que cuando llega a ese lugar dice, y lo oyó David. Y lo oyó David. Cuando David escuchó, la historia cambió. La historia de nuestra vida cambia cuando escuchamos. Podemos cambiar la historia de nuestra vida. Podemos cambiar nuestra vida con escuchar, hermano. David transformó, cambió en ese lugar. Era simplemente un músico en ese lugar. Cantaba para el Señor. Pero ese lugar, ese día se volvió un guerrero del Señor. Elegido. Y él dijo, y todas las naciones conocerán que hay Dios en Israel. ¿A través de qué? ¿Por qué todas las naciones conocieron que había Dios en Israel? Porque hubo un hombre que escuchó. Todas las personas, eso va a decidir en nuestra vida quién yo seré al final. ¿Seremos Saúl o seremos David? Y por último, para terminar, en el Salmo 119, en el verso 105, nos dice la palabra, una palabra que la sabemos todos. En el verso 105, ¿qué nos dice? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermano. Y lumbrera a mi camino. Lo único que puede alumbrar nuestra vida es la palabra. Por eso el centurión, cuando escuchó, su vida cambió. Dice que tuvieron miedo y declararon, un gran profeta se ha levantado. ¿Por qué? Porque Jesús dio la palabra. Jesús nos ha dado la palabra a cada uno de nosotros. Y esa palabra debemos escucharla y ponerla en práctica y cambiar nuestra forma de caminar. Dios nos bendiga a todos.